Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Ayer le comentaba a Salvador en una conversación que tuvimos por WhatsApp. Él me preguntaba: ¿cómo vas con el mensaje de mañana? Y mi respuesta fue que yo sentía que era casi un atrevimiento predicar de este pasaje del Evangelio de Marcos. Y me consuela saber que no soy el único predicador que se ha sentido así a lo largo de la historia. Spurgeon decía que al acercarnos a este pasaje estamos entrando en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor. Este es un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía en fuego y no se consumía. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. ¿Oyeron eso, hermanos? Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en lenguaje humano. Y en un tono similar decía Juan Carlos Ryle, otro gran predicador inglés contemporáneo de Spurgeon: la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. Sin embargo, el Espíritu Santo guió a 3 de los evangelistas a que incluyeran este relato en sus biografías teológicas del Señor Jesucristo. Porque hay varias cosas aquí que tú y yo necesitamos conocer, necesitamos atesorar, aunque no podamos entenderlas del todo. Así que no voy a pedirles que se quiten el calzado de sus pies en esta mañana, pero mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan desde el principio de este mensaje que nosotros vamos a estar pisando terreno santo en el día de hoy. Nosotros vamos a estar pisando terreno santo. De verdad, créame, yo me siento que es un atrevimiento tratar de explicar esto, pero al mismo tiempo sé que es lo que Dios quiere que haga. Porque a través de este pasaje Dios descorre el velo para que nosotros podamos tener un vislumbre de lo que estaba sucediendo en el alma humana de Jesús antes de la muerte en la cruz del Calvario, unas horas antes de su muerte. Se ha dicho muchas veces desde este púlpito que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios
y al mismo tiempo 100% hombre, sin que ninguna de las dos naturalezas afecte a la otra en ningún sentido. Es decir, su humanidad no disminuyó en nada sus atributos divinos, pero su naturaleza divina tampoco potencializó ninguna de las capacidades humanas de Jesús. Él no era un Superman. Mis hermanos, Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. ¿Qué misterio? Jesús era tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo y tan humano como tú y como yo, excepto por el hecho de que Él era sin pecado. Y en este pasaje vemos al Dios encarnado enfrentándose a la expectativa de un horror inimaginable. Y mis hermanos, Dios quiso que nosotros, comunes mortales, Dios quiso que nosotros escucháramos el clamor de su Hijo en esas horas previas a la crucifixión. Dios quiso compartir con nosotros ese momento de intimidad, porque hay algunas verdades sobre Cristo, sobre su obra de redención en este pasaje que tú y yo necesitamos conocer. Ahora permítame poner este texto en su contexto antes de explicar lo que Marcos nos relata aquí. Hace unas semanas atrás vimos que Jesús y los discípulos habían celebrado juntos la cena pascual esa noche en el aposento alto. Allí quedó instituida la ordenanza de la cena del Señor y luego partieron hacia el huerto de Getsemaní. Este era probablemente un huerto privado que alguien había puesto a disposición de Jesús durante su ministerio y que él solía usar para apartarse del bullicio de la ciudad y así tener un tiempo a solas con el Señor, o para instruir de manera privada a sus discípulos. Ahora me pone a pensar, mis hermanos, que nosotros no sabemos quién era el dueño de este huerto. No sabemos, era una persona desconocida. Como no sabemos quién era el dueño del burro que Jesús usó para la entrada triunfal en Jerusalén, no sabemos quién era el dueño del aposento alto en el que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Eso es alentador. Muchas personas desconocidas, y tal vez hay algunos aquí, han servido a Jesús a lo largo de los siglos, desconocidos. Pero todos ellos serán recordados en aquel día en el que cada uno recibirá su recompensa, no por su fama, sino por lo que hicieron para él, aunque nunca nadie se haya enterado. Qué bendición. Marcos nos dice en el versículo 32 que al llegar al huerto de Getsemaní, el Señor ordenó a 9 de sus discípulos que se quedaran en cierto lugar, probablemente cerca de la entrada, mientras él se internaba más profundamente en el huerto con su círculo privado, con Pedro, Juan y Jacobo. Y yo no creo que sea simplemente porque él necesitaba compañía, sino porque ellos necesitaban instrucción. Como líderes del grupo apostólico, ellos necesitaban instrucción, una instrucción que luego iban a traspasar al resto de los discípulos. Por otra parte, no deja de llamar la atención el hecho de que el Señor haya escogido precisamente ese lugar para derramar su corazón en oración delante de Dios, porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Allí se cultivaban y se trituraban las olivas, y allí también sería triturada el alma humana de nuestro Señor ante la perspectiva de lo que estaba a punto de ocurrir unas horas más tarde. Y eso nos lleva a la primera escena que encontramos en este pasaje y que hemos titulado una agonía desgarradora. Una agonía desgarradora.
Dice en el versículo 33 que el Señor tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Literalmente comenzó a llenarse de horror y de angustia. Mis hermanos, estas palabras transmiten la idea de ese tipo de horror, de terror repentino que nos abruma ante la contemplación de algo terriblemente espantoso, terriblemente doloroso. La cena pascual había concluido, pero ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. Noten una vez más el versículo 34. Cristo le dice abiertamente a Pedro, a Juan y a Jacobo que su alma estaba muy afligida hasta el punto de la muerte. Y la palabra griega que Marcos usa aquí, perilupos, la palabra periferia, peri es algo que nos rodea. Él está hablando aquí de que estaba abrumado, estaba rodeado, aplastado por la tristeza. Era tal la angustia del Señor que su vida física estaba en peligro. Dice, es hasta el punto de la muerte. Mi cuerpo está a punto de colapsar. La tristeza me embarga de tal manera que estoy a punto de morir. Es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Mis hermanos, Cristo hubiera muerto en el huerto de Getsemaní de no haber sido por la intervención de Dios. Dice en el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, en Lucas 22:43, que Dios envió un ángel para fortalecerlo, no para consolarlo, no para aliviar su sufrimiento, sino para fortalecer su cuerpo, de modo que Jesús pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor. De hecho, dice en el versículo 44 de Lucas 22 que después que vino el ángel, no antes, después, yo me imagino la humillación de Jesús. Un ángel tuvo que venir a fortalecer al Hijo de Dios. Y dice Lucas que estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso es lo que se conoce médicamente como hematidrosis. Cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y se mezcla la sangre con el sudor. Mis hermanos, los evangelistas no ahorran palabras para que nosotros entendamos el sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Ahora, ¿qué era lo que había llenado de terror el alma de Jesús en ese momento? Porque a través de la historia nosotros encontramos a muchos hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte con un coraje y una quietud extraordinarios, incluyendo muchos mártires cristianos. Pensamos en Policarpo enfrentando la hoguera con una quietud impresionante. Mis hermanos, ¿cómo podemos explicar que muchos de los seguidores de Jesús parecen haber enfrentado la muerte con más entereza que él? ¿Acaso eran más valientes? ¿Acaso tenían más fe? Por supuesto que no. Pero Cristo se estaba enfrentando esa noche con algo que ninguno de los suyos han enfrentado ni enfrentarán jamás. Algo que aún era completamente desconocido para el mismo Jesús. Y eso lo vemos en el contenido de su oración, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, una petición suplicante.
versículo 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nosotros no sabemos con exactitud por cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón en oración delante de Dios, porque esto es una síntesis de su oración. En el versículo 37 Jesús le dice: Pedro, ¿no pudiste velar ni por una hora? Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús orando, pero sí sabemos cuál fue la esencia de su petición. De ser posible, él no quería pasar por la experiencia de tener que tomarse el contenido de esa copa. En todo el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. La ira de Dios. Dice en el Salmo 75 versículo 8 que hay un cáliz, una copa en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. El profeta Isaías se refiere a esa copa en Isaías 51:22 como el cáliz de su furor. Y en Jeremías 25:15 como la copa del vino de su furor. Sí, Dios es amor, pero también es perfectamente justo. Perfectamente justo. Y de hecho no podemos entender su amor si no entendemos su justicia. De manera, mis hermanos, que no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz lo que llenó de horror y de espanto el alma humana de Jesús, sino el hecho de saber que en unas pocas horas él iba a tener que cargar con el peso de toda la ira santa de Dios sobre los suyos, toda la ira que nosotros y todos los elegidos del Cordero hemos acumulado a lo largo de los siglos. El Santo de Israel, el que nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado, esto es desconocido para Jesús. El sentimiento de la culpa, el sentimiento de la vergüenza por haber transgredido la ley moral de Dios. Por primera vez en su vida, Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre, la ruptura de esa comunión que había disfrutado con él desde siempre, al hacerse pecado y maldición por culpa tuya y por culpa mía. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros, a favor de nosotros, por causa de nosotros, Dios lo hizo pecado. Cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento pecaminoso de todos aquellos que él vino a salvar serían descargados sobre él en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos concentrados en esa cruz. El infierno que todos nosotros merecemos por nuestros pecados sufridos en un instante. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde él sería triturado por una ira sin misericordia, para hacer posible que los creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. Ahora uno se pregunta, ¿acaso no sabía Jesús que esa hora iba a llegar tarde o temprano? Claro que lo sabía. Se lo había dicho a los discípulos más de una vez.
Pero mis hermanos, no es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro que verse de repente en el umbral de esa experiencia. No es lo mismo. Guardando la distancia es como las mujeres que están encintas. Toda mujer embarazada sabe que dentro de 9 meses llegará el parto. Pero no es lo mismo tener ese conocimiento al inicio del embarazo que comenzar a experimentar las contracciones. No es lo mismo. Y ustedes lo saben, mis hermanas. Dice Jonathan Edwards: en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Y no olviden, mis hermanos, lo que decíamos al principio de este mensaje: Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. Por eso implora y suplica, y dice el autor de Hebreos, dice: con gran clamor y lágrimas, con gemidos audibles, Jesús suplica: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. Miren, mis hermanos, Jesús quiso decir lo que dijo. Esto es un misterio. Como decíamos al principio, esto es incomprensible. Pero mis hermanos, el alma humana de Jesús, rota en 1000 pedazos, está buscando otra alternativa para cumplir la misión que se le ha encomendado, pero sin tener que tomarse esa copa. Y yo sé que muchos pueden sorprenderse al escuchar a Jesús pidiendo algo así, pero como bien señala John MacArthur, no deberíamos esperar otra cosa de alguien tan puro como él. Escuchen a MacArthur, dice: esta es la única respuesta posible de una persona santa ante la idea de tener que llevar el pecado, la culpa y el juicio. Esta es la respuesta más aceptable, más normal, más esperada. Nosotros no tenemos un odio perfecto por el pecado, pero él sí lo tiene. Todo su ser sentía repulsión ante el pensamiento de la iniquidad. Él es demasiado puro para mirar aquellas cosas que son pecaminosas. Ni siquiera puede contemplarlas, dice en Habacuc capítulo 1 versículo 13. No es de extrañar entonces, dice MacArthur, que en ese momento él llegara casi al punto de la muerte y un ángel tuviera que venir y rescatarlo de alguna manera. Abba, Padre. Ese es un término tan afectuoso. De hecho, ningún judío usaba esa expresión para hablar con Dios. Es casi papito mío. Abba, Padre. Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Sí, teóricamente todas las cosas son posibles para Dios, pero esto que Jesús está pidiendo como hombre no era posible. No era posible. Para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. No había otra manera. Por eso alguien decía que aunque Cristo vino a predicar el evangelio, el objetivo principal de su venida es que hubiese un evangelio que predicar.
Si Cristo no se hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo se habría quedado vacío y el infierno repleto. El diablo hubiera ganado. No hubiera habido salvación para nadie, porque entonces esa copa de ira te la habrías tenido que tomar tú, o me la habría tenido que tomar yo. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos estar eternamente agradecidos por el final de esta oración. Que no sea como yo quiero. Oh Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En el huerto de Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue encomendada. ¿Saben por qué? Por el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que él había venido a salvar. Su deseo inmediato como ser humano tenía que ser supeditado al deseo superior de hacer la voluntad de Dios, por dolorosa que fuera, por amor a ti, mi hermano, y por amor a mí. Por horrible que fuera el sufrimiento, ningún obstáculo era lo suficientemente grande como para impedirle a Jesús continuar el camino de la obediencia. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú, porque tú eres el Dios de mi confianza, a pesar de cómo yo me siento en este momento. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Respondió el Padre la oración de su Hijo? Porque en un pasaje del Evangelio de Juan, Cristo dice: Padre, tú siempre me oyes. ¿Respondió Dios el Padre la oración de Dios el Hijo? El autor de la carta a los Hebreos nos dice que sí, pero no precisamente de la forma como habríamos esperado. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Refiriéndose a lo que sucedió en Getsemaní, dice el autor de la carta a los Hebreos: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Wow. Hay demasiado aquí que no podemos explicar por causa del tiempo, pero lo que el autor de esta carta está tratando de hacernos ver es que Jesús es un sumo sacerdote infinitamente superior al que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, porque Él se identificó plenamente con nosotros y puede compadecerse de nuestras debilidades. Y para probar su punto, el autor nos lleva a ver a Jesús postrado en debilidad en el huerto de Getsemaní, trayendo su causa delante de aquel que podía librarlo de la muerte. Y hay una pequeña preposición aquí que debe ser traducida más bien desde la muerte. Cristo no fue librado de morir, pero sí fue librado del poder de la muerte en su resurrección.
Él tuvo que tomarse la copa de la ira de Dios. Él tuvo que experimentar el infierno en nuestro lugar. Pero gloria al Señor, la muerte no pudo retenerle a causa de su perfecta santidad. Él había orado que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar a sus elegidos por medio de la muerte de su Hijo. Así que, mis hermanos, su oración fue oída porque se hizo la voluntad de Dios, tal como Jesús había pedido. Y por causa de esa sumisión de Jesús a la voluntad del Padre, no solo tenemos a un Salvador, sino también a un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, sobre todo en aquellos momentos cuando nos encontramos en mayor debilidad. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Cuando vemos en el camino de la obediencia algo por lo que no queremos pasar, y Jesús está a nuestro lado diciéndote: hijo mío, yo pasé por ahí, yo sé lo que es eso, yo te entiendo. Yo te entiendo y estoy intercediendo por ti, pidiéndole al Padre que te dé la fuerza, que te dé la gracia, que te dé los recursos que tú necesitas para atravesar por ese camino. Dice el autor de la carta a los Hebreos que a través del sufrimiento Jesús aprendió la obediencia. ¿Oyeron eso? Aprendió obediencia por lo que padeció. No en el sentido, obviamente, de que Jesús pasó de la desobediencia a la obediencia, no, sino en el sentido de haber llevado la obediencia a un nivel que hasta ese momento era desconocido para él, al punto de haberse hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice en Filipenses capítulo 2. Eso fue lo que Jesús aprendió, porque nunca había experimentado eso. Obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y habiendo sido hecho perfecto, dice el autor de la carta a los Hebreos, no que él era imperfecto, pero habiendo sido hecho perfectamente adecuado para ejercer el oficio de Salvador y sumo sacerdote, de no haber muerto en la cruz, Cristo no hubiera sido hecho el perfecto Salvador, Él no hubiera sido hecho el perfecto sumo sacerdote, pero habiendo pasado por la cruz, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. ¿Qué es Salvador? Y mis hermanos, hay una gran lección aquí para todos nosotros. La voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no lo es. La voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no lo es. De manera que al venir delante de Dios en oración, no lo hacemos para torcer su voluntad, sino para alinear nuestra voluntad con la suya. Nuestro Señor Jesucristo derramó su corazón en la presencia de Dios, y su oración fue contestada al darle la fortaleza necesaria para continuar en el camino de la obediencia, por más doloroso que fuera, y al haberle levantado de los muertos al tercer día para no ver muerte nunca más. Él fue oído. Pero recuerda, mi hermano, cuando le ores a Dios, ve con esa actitud: Señor, yo no quiero eso. Cuando veo lo que me espera, me da pavor, pero tú eres más sabio que yo. Que se haga tu voluntad, no la mía. Pero este relato no termina ahí. En medio de su agonía, en medio de su tribulación interna, nuestro bendito Señor estaba preocupado por sus discípulos. Impresionante. Él estaba preocupado por Pedro, por Juan, por Jacobo. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: una exhortación afectuosa y amante. Versículo 37, Marcos 14 otra vez. Dice: entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?
¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, no debemos perder de vista lo que está sucediendo aquí. En su hora de mayor angustia y turbación, Jesús está preocupado por la condición espiritual de sus discípulos, a tal punto que detiene su tiempo de oración y comunión con el Padre para ir a advertirles que no bajaran la guardia. Y lo hizo 3 veces. Eso es impresionante. Jesús está orando y de repente él estaba llorando, él estaba angustiado, él estaba horrorizado, pero en ningún momento se olvidó de sus discípulos. Y 3 veces detiene su oración. Versículo 40. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueños y no sabían qué responderle. Vuelve a orar. Versículo 41. Vino por 3ª vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Recuerden, hermanos, que ya Cristo les había dicho en los versículos 27 al 31 que todos ellos serían probados severamente esa noche. Recuerdan que todos ellos iban a tambalear en su fe. Aún les había dicho que el diablo los había pedido para zarandearlos como a trigo, como dice en el Evangelio de Lucas. Pero en vez de permanecer en vela llorando, ellos estaban dormidos. Y ya me imagino a algunos aquí pensando: bueno, pero era tarde en la noche, ellos estaban agotados. Después de todo había sido un día muy ajetreado con la preparación de la cena pascual y toda la carga emocional que había significado para los discípulos saber que en medio de ellos había un traidor. ¿No deberíamos ser un poco más comprensivos con los discípulos, dadas las circunstancias? Mira, mi hermano, si eso te pasó por la cabeza, déjame decirte algo: nunca ha habido y nunca habrá nadie más comprensivo que Jesús. Nunca. Y él entendía que ese no era el momento para echarse a dormir. Ese no era el momento. Mis hermanos, esto no es un asunto de cansancio, es un asunto de perspectiva. Una madre con un hijo muy enfermo hace lo imposible por permanecer despierta toda la noche para cuidar de su hijo. ¿O no es así? Y lo mismo hace el soldado que se encuentra en medio del campo de batalla rodeado de enemigos. Él sabe que el menor descuido puede significar un balazo en la cabeza. Y esa noche, de manera particular, los discípulos tenían todas las razones del mundo para permanecer en vela y oración. ¿Saben por qué no lo hicieron? El texto paralelo en el Evangelio de Lucas nos da la respuesta. Dice en Lucas 22:45 que cuando Jesús se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Oh, no era un asunto de cansancio solamente. El problema de los discípulos es que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. En vez de avanzar hacia un trono, era evidente que Jesús se encaminaba hacia la cruz. Ya ellos sabían que en medio de ellos había un traidor. Y para colmo de males, el Señor acaba de anunciarle que todos ellos lo iban a traicionar. Ese no era el final de la historia que ellos tenían en mente cuando comenzaron a seguir a Jesús. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el trono? Los discípulos estaban apesadumbrados, los discípulos estaban entristecidos. Jesús también lo estaba.
La diferencia es que en ese momento ellos pensaron que era una buena idea quedarse dormidos y olvidarse de todo. Saben que cuando nosotros estamos dormidos, dejamos de pensar en nuestros problemas. La preocupación desaparece como por arte de magia. Pero ¿saben qué? Los problemas siguen ahí. La preocupación desaparece, pero los problemas siguen ahí. Lo que ellos necesitaban esa noche no era tratar de escapar quedándose dormidos. Lo que ellos necesitaban era recordar que estaban en medio de un gran peligro que Jesús ya les había anunciado, y mantenerse en vela y orando. Eso era lo que ellos necesitaban en ese momento. Porque esos son los medios de gracia que Dios nos ha provisto para pelear nuestras batallas. Mis hermanos, nosotros estamos en una guerra, y esta es una guerra que no se pelea de pie, se pelea de rodillas. Y de paso, hermanos, yo sé que hay muchas razones por las que una persona, miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, no puede venir el miércoles a orar. Entiendo que hay razones, pero examina tu corazón, porque es importante estar aquí. Y es importante orar al Señor. Necesitamos depender constantemente del Espíritu de Dios. Escucha de nuevo las palabras del versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la buena disposición está ahí para seguir a Jesús, para hacer su voluntad. El espíritu está dispuesto, pero no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos, porque nuestra carne es débil. Tenemos que depender de Dios para poder pelear nuestras batallas, mis hermanos, porque nuestra carne es débil, y esa dependencia se manifiesta en nuestras vidas a través de la oración. Piensen en esto, mis hermanos. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús esa noche caer a tierra, como dice Marcos en el versículo 35. Ellos vieron a Jesús con gran clamor, con lágrimas, depositar su carga en la presencia de Dios, con un espíritu de súplica y de total dependencia al Hijo de Dios. Ellos vieron al Hijo de Dios postrado en oración. Pero en vez de imitar a su maestro, ellos decidieron olvidarse del peligro y ponerse a dormir. El que no podía pecar está clamando en oración, y los que están a punto de ser zarandeados por el diablo están durmiendo. Qué ironía. Y mi hermano, antes de condenar a los discípulos, examínate tú. ¿Saben que Cristo intercedió por ellos esa noche? ¿Recuerdan? En Lucas dice que Cristo oró por Pedro. Dice más particularmente: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cristo oró por ellos. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es: yo oré por ti, pero ¿sabes qué, Pedro? Tú tienes que orar también. Mi oración no hace inútil la tuya. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y es lo mismo con nosotros. Dice en Hebreos capítulo 7 versículo 25 que nuestro Señor puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo constantemente a nuestro favor en la presencia del Padre. Yo no entiendo eso, pero es una realidad. Cristo está orando, intercediendo. Él es el sumo sacerdote. Él está intercediendo para que ninguno de los suyos se quede postrado permanentemente en el campo de batalla. Todos llegarán a su presencia.
porque él está orando. Pero de ninguna manera debemos dejar de velar y orar si queremos permanecer firmes en esta batalla de la fe. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, tú y yo sabemos intelectualmente que la voluntad de Dios es infinitamente mejor que la nuestra. Lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿O hay alguien aquí que de verdad piensa que es más sabio que Dios? Yo sé que no. Yo sé que no. Nosotros teóricamente sabemos, no, Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Si estuviéramos en un examen de teología y hay una pregunta de selección múltiple, ¿quién es el más sabio? ¿Tú? ¿La sociedad? ¿Dios? Todos sacamos 100. No, Dios es el más sabio. Pero hermanos, qué difícil es para todos nosotros, incluyéndome a mí, transitar por el camino de la obediencia cuando el otro sendero parece más fácil y más placentero. ¿O no es así? Qué difícil es. Vela y ora, mi hermano, para que no entres en tentación. Pídele a Dios cada día, pídeselo, que te libre de salirte con la tuya. Pídele eso a Dios. Pídele que te libre de hacer tu propia voluntad en vez de hacer la suya, por más dolorosa que la suya parezca. Porque nunca encontrarás un mejor camino para ti que aquel por el que Dios te está guiando por medio de su palabra. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, déjame compartir contigo una historia antes de concluir. Hace unos años salió publicado en una revista de National Geographic que después de un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone, algunos guardas forestales subieron a una montaña para inspeccionar los daños. Y uno de los guardas encontró un pájaro que estaba carbonizado y petrificado, cubierto por las cenizas, acurrucado a los pies de un árbol. Dice que desolado ante aquella imagen espeluznante, el guarda golpeó el pájaro con un palo y 3 pajaritos diminutos salieron corriendo de debajo de las alas de su madre muerta. Cuando el fuego llegó, la madre se mantuvo firme en lugar de huir, y los que estaban bajo sus alas sobrevivieron. Yo pienso que esa analogía en el contexto de este mensaje no necesita explicación. Ante la perspectiva horrorosa de tener que ser fulminado por la ira de Dios por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo se mantuvo firme en el camino de la obediencia, proveyendo al pecador el único refugio seguro para el día de hoy. Mira, mi amigo, si hubiera sido posible para Dios perdonar nuestros pecados sin la muerte de Cristo en la cruz, puedes estar completamente seguro que el Padre no habría permitido que su Hijo amado pasara por esa experiencia tan abrumadoramente dolorosa. Pero no era posible. I reached for stars that were too far, chasing shadows in the dark. Every goal I set, every dream I sought, left me with a lesson dearly bought. The echoes of defeat ring loud, in every failure I'm wrapped in a shroud. But in the silence I'll find my song, learning from the trials that went wrong. The echoes
is a chance to find my own place.